Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 14, del 1 al 28. Vamos. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter, y a Pedro Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó de sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia,
Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 14 del libro de los Hechos, podemos ver cómo Pablo y Bernabé llegaron a Iconio y ellos estaban en la sinagoga, que era como la iglesia, ¿verdad?, de los judíos. Y ellos estaban hablando de la palabra de Dios con denuedo y hablaron a una gran multitud de gente, ¿verdad? Parte de los judíos y también los griegos estaban ahí. Pero los judíos que no creían, ¿verdad? Comenzaron a armar un revuelo, un alboroto entre ellos, peleándose, irrumpiendo, interrumpiendo, ¿verdad? Un alboroto contra los hermanos, ¿verdad? Contra Bernabé y Pablo, más que nada. Entonces, cuando esto sucede, dice que ellos se detienen ahí por más tiempo, ¿verdad? Yo me imagino que ellos querían realmente evangelizar esa zona, ellos querían realmente preocuparse de que las personas pudieran entender el evangelio de Jesucristo, que pudieran ellos realmente dar testimonio y hacer discípulos en ese lugar, ¿verdad? Y dice que ellos estuvieron así también siendo apoyados por parte de Dios y el Señor les concedía que por medio de sus manos se dieran señales y prodigios. Miren qué precioso eso, porque el Señor Jesucristo siempre estaba apoyando, ¿verdad? Aunque Él ya había ascendido al Padre, pero desde los cielos Él intercedía. Por eso dice la palabra del Señor que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Él no dejó solos a los discípulos, sino que Él estaba ahí también, en medio de ellos, en espíritu, intercediendo a través del Espíritu Santo y dándoles el don para señales y prodigios, para que esa gente que también oía pudiera aceptar a Jesús en su corazón, ¿verdad? Y así dice que uno de los que estaban con los judíos y otros con los apóstoles, ¿verdad? Estaban divididos. Y juntamente los gentiles con sus gobernantes se lanzaron, así dice que a apedrearlos, ¿verdad? A atacarlos, ¿verdad? Y ellos ahí salen huyendo hacia Listra y Derbe, Licaonia, y a otra región circunvecina. Mire qué precioso y qué tremendo esto, hermano. Imagínese que usted sale a predicar a una iglesia y sale de ahí apedreado. Mire qué cosa tan tremenda, hermano. Yo me pongo a pensar, qué fortaleza la que los apóstoles tenían. Qué fortaleza de parte de Dios y qué convicción de fe tenían ellos. Porque imagínense qué tremendo de ser apedreado, hermano. ¿Sabes que la piedra duele? Imagina que le caiga una piedra en la cara, en los dientes, hermano. Qué tremenda cosa esa. Una cosa tremenda. Las piedras pues duelen, son tan pesadas y tan duras, ¿verdad? Qué cosa más tremenda, hermanos. Y ahora nosotros la tenemos fácil. Ahora podemos abrir nuestro canal de YouTube y podemos proclamar el Evangelio. Mire qué precioso, hermanos. Mire qué privilegio tan grande nosotros tenemos. De que quizá le mandas un texto a un amigo y le mandas el link de ese canal para que puedas, dice, así expandir la palabra de Dios y llevarla al que la necesite. Mire qué bonito y qué precioso lo tenemos nosotros, hermanos. Pero mire qué duro esos hombres y mujeres de aquel entonces, como ellos tuvieron que pasar por cosas tan fuertes y tan duras, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, que estamos sirviendo a un Dios vivo, tenemos que adorarlo y servirlo en espíritu y en verdad. Ahora que todavía podemos, hermanos. Porque no le voy a decir que va a llegar el momento que nos agarren a pedradas cuando tengamos la Biblia.
pero sé que va a haber persecución porque lo dice la palabra de Dios. Ahora que puedes, amigo, hermano, levántate. Levántate en el poder del Espíritu Santo y busca de Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Buscarle mientras pueda ser hallado, dice la palabra del Señor. Es importante que tú y yo aprovechemos bien el tiempo, porque los días son cortos, hermanos, amigos. Es importante que nos levantemos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, sirviendo al único Dios verdadero, sabiendo que Él es más poderoso que cualquier patraña y falsedad del enemigo, hermano. Satanás paga mal a los que bien le sirven, hermanos. Mira qué tremenda cosa. Porque esa gente va a terminar en el lago de fuego. Todos aquellos que le sirven al enemigo, hermano. Pero tú y yo estamos aquí para aprender del Dios verdadero, para poder levantarnos en la autoridad y el poder de Dios y hacer su voluntad en nuestra vida. Mire qué tremendo, hermanos. Y dice que entonces ellos tuvieron que huir y iban predicando el evangelio. En eso dice la palabra que había un hombre en Listra que estaba sentado, imposibilitado de sus pies porque era cojo de nacimiento, ¿verdad? Que nunca había podido caminar. Y dice que Pablo, fijando los ojos en él, mire qué tremendo esto, hermano. Cuando dice que Pablo fijando los ojos en él, yo me imagino, hermanos, que Pablo estaba viéndolo, que él estaba oyendo la palabra y se estaba regocijando. No sé, hermanos, quizá él estaba levantando sus manos, quizá él estaba aplaudiendo, quizá él estaba con una cara de gozo, hermano, pero Pablo en ese momento, él sintió, hermano. Él fijando los ojos en él y viendo, dice que tenía fe para ser sanado. Mire qué precioso esto, hermano. Él vio que tenía fe. Oh, Rasha, mamá, Kandaramas. Oh, qué hermoso, hermano. En ese momento, hermano, yo me imagino que Pablo dijo, la tierra está preparada. La semilla ha caído y ahora él va a ver el fruto. Sí, hermano. En ese momento él dice que levanta la voz. Dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mira, hermano, él ya estaba listo para su milagro. Él ya estaba listo para ese momento precioso en que por primera vez en la vida él iba a poder caminar. Porque la palabra había llegado y había sanado su alma, su corazón, su mente y su cuerpo. Iba a ser sanado también. Porque cuando la palabra de Dios llega a tu vida, comienza a limpiarte desde adentro. Comienza a sacar todo lo malo. Y de pronto tú puedes sonreír con regocijo. Tú puedes levantar tus manos al cielo, dándole gracias a Dios. Tú puedes regocijarte en el Señor y en esas promesas de su palabra. Y ese hombre estaba listo, hermanos. Y cuando el apóstol Pablo le dice en voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies, dice que él saltó y anduvo. Mire qué precioso, hermanos. Y el Señor te dice en esta hora, levántate derecho sobre tus pies. Porque cuando el Señor viene con su palabra, cuando viene a tu vida, tú vas a poder levantarte de donde estés. Levantarte de las drogas, levantarte del alcoholismo, levantarte de la enfermedad, levantarte del sueño espiritual, levantarte de las cosas, situaciones en las que estás pasando, en las que te tienen tumbado, las que te tienen separado de Dios. Cuando el Señor te dice levántate en tus pies, cuando la palabra llega a ti, tú puedes tener la autoridad de Dios para que tu cuerpo también reciba la sanidad, reciba
esa sanidad espiritual que la palabra de Dios puede darte. Y yo te voy a invitar más adelante a que tú tengas el privilegio precioso de también tener la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Y voy a seguir adelante, hermanos. Miren lo que sucede en ese momento, hermanos. Cuando estos hombres que estaban rodeándolos vieron este milagro, hermanos, de parte de los apóstoles, dice que de pronto unos de los que estaban ahí dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mire qué tremenda cosa, hermanos, porque ahí parece que había unas personas que ellos estaban practicando, qué sé yo, la astrología y cosas de eso. Y dice que uno dice que llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y tenían unos templos ahí. Dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Mire qué tremenda cosa. Ellos querían ofrecer sacrificio a los apóstoles. Y hermanos, los apóstoles eran hombres de Dios, pero no eran Dios, ¿verdad? Ellos tenían el Espíritu Santo y tenían la autoridad de Dios, habían sido sellados con el Espíritu Santo. Por tanto, estaban usando el poder de Dios a través de sus vidas. ¿Como qué? Como una vasija para honra. Una vasija que puede ser usada por Dios. Pero ellos no eran Dios, ¿verdad? Estaban conteniendo el poder de Dios en sus vidas, pero no eran Dios. Y estos hombres querían prestarles culto, querían prestarles, dice, sacrificios, ofrecimientos. Mire qué tremenda cosa, hermanos. Y cuando los apóstoles ven esto que está pasando, hermanos, ellos dicen: no, un momento, ¿qué está pasando aquí? Dice que rasgaron sus vestiduras. Y cuando los judíos rasgaban sus vestiduras era algo, una afrenta, una cosa contra su vida, ¿verdad? Ellos rasgaron sus vestiduras inmediatamente, ¿verdad? Y ellos dijeron: no hagan eso, porque nosotros somos hombres como ustedes, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, ¿verdad? Él no quería que estuvieran sacrificando cosas y todo eso, porque el mayor sacrificio ya dado había sido la vida de Jesucristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados por nosotros. Él fue el sacrificio santo y perfecto y el único para borrar el pecado de la humanidad. Miren qué tremenda cosa, hermanos. Así que ya no necesitaba más sacrificios, ya no necesitaba más ofrecimientos. El sacrificio y el ofrecimiento perfecto ya había sido dado. Solo tenían que recibirla en su corazón, ¿verdad? Miren qué precioso. Y dice, hermanos, que ellos trataron de salirse de ahí y alejarse de esa gente, ¿verdad? Y porque ellos estaban haciendo estas cosas, tratando de hacer esos sacrificios, dice, ¿verdad? Y dice que ellos le dicen: el Señor los había bendecido, dando testimonio, dándoles lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenos de sustento, de alegría para vuestros corazones. Y bueno, dice que al final difícilmente pudieron impedir que esas personas les trataran de dar esos sacrificios, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Y luego al final dice que pues se volvió una multitud y quisieron arrastrarlo de ahí, sacarlo fuera de la ciudad, ¿verdad? Y lo dejaron pensando que estaba muerto, pero dice que los discípulos se pusieron alrededor de él, hermano, todos. Y yo me imagino que ellos estaban orando, clamando a Dios para que lo ayudara, ¿verdad? Lo levantara y todo. Y dice que sí, hermano, salió de ahí, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe, ¿verdad? Y dice que ellos seguían anunciando el evangelio donde ellos que iban, ¿verdad? Y muchos discípulos volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, ¿verdad? Diciéndole que todas esas cosas eran necesarias que pasaran por tribulación para llegar al reino de Dios, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos dice que el que perseverare hasta el final será salvo, ¿verdad? No dice que el que persevera por un tiempo y luego cae. No, hermanos, el Señor nos quiere firmes y adelante, ¿verdad? Había un coro antiguo que decía: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y sabemos que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hoy te invito, si en esta hora tú has visto en tu corazón el deseo grande de recibir ese Dios vivo, ese Dios que siempre estará contigo y nunca te dejará solo. Muchas veces el ser humano, aún la familia de uno, le da la espalda, ¿verdad? Pero qué precioso y maravilloso que Jesús estará siempre para ti, ahí con los brazos abiertos, porque Él es la puerta, ¿verdad? Por eso sigamos adelante y firmes en sus caminos y en sus promesas, porque sus promesas son sí todo el tiempo. Gloria sea al Señor. Te invito a que esta hora ores juntamente conmigo para recibir a ese Dios vivo en tu vida. Repite estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me arrepiento. Toma control de mi corazón, te doy mi vida, y te pido que de ahora en adelante seas tú ayudándome para seguir firme en tus caminos. Borra mi pasado y mis rebeliones, y ayúdame para seguir contigo hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor, bendito Dios. La palabra del Señor nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy has hecho la mejor decisión de tu vida. Te doy un abrazo fuerte desde la distancia. Y así también te invito a que te suscribas a este canal para que cada semana puedas recibir esa porción de la palabra de Dios que te ayudará a crecer espiritualmente y a hacerte fuerte en los caminos de Dios. Así también quiero hacer una oración preciosa para todos mis amigos y hermanos que cada semana me acompañan en este su canal. Vamos orando hasta que baje el poder. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy las gracias por tu pueblo, por tu heredad, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí representados, Señor, para que seas tú bendiciendo sus familias, Señor, todos ellos, Señor, que los seas cubriendo con tu sangre preciosa, que la armadura del cristiano esté cada día con ellos, Señor. Esfuérzalos y a los valientes, Señor, que no teman ni desmayes, porque tú estarás con ellos donde quiera que vayan, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo te pido que seas tú, poderoso Dios de la gloria, abriendo las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre su vida, Señor. Y te ruego que pongas vallado sobre sus casas, sobre sus familias, sobre cada uno de sus hijos, Padre. Y te doy las muchas gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con amigos, vecinos, familiares, tus compañeros de trabajo. Mándales este video para que así también el reino de Dios se haga grande y sigamos proclamando el evangelio del Señor y muchas almas puedan llegar también al arrepentimiento. Y sobre todo te doy las muchas gracias por haberme acompañado una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.